Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén. En este video vamos a hablar de probabilidad y el tema que trataremos sería teoría de conjuntos. Muy bien, recuerden que cuando aparezca este bonito letrerito, quiere decir que vamos a tomar apunte. Bien, un conjunto es una colección de objetos de un todo que pueden coincidir o no en algunas características. A cada objeto de la colección se le llama elemento del conjunto. Está formado por una cantidad finita o infinita de elementos. ¿A qué se refiere una cantidad finita? Que es algún elemento, sus elementos pueden contarse y pueden ser numerados. Y un conjunto infinito es una colección que no se puede terminar de contar, es decir, que nunca se va a terminar. Bien, existen dos formas de definir una colección de objetos o un conjunto. La primera, por extensión, es decir, se listan todos los objetos que componen el conjunto y por comprensión se determina una propiedad común a todos los elementos que permita distinguir cuáles sí pertenecen y cuáles no pertenecen al conjunto. Esta propiedad debe ser cumplida por todos los elementos del conjunto y solo por ellos. Bien, un conjunto se representa con una letra mayúscula y sus miembros aparecen entre las llaves y separados por comas. Bien, se va la teoría aburrida y vamos a pasar a unos ejemplos. Veamos, ejemplo 1. El conjunto que contiene los números primos menores que 25 es, y lo anotamos, n, decía la teoría que se nombra con una letra mayúscula y sus elementos encerrados en una llave, con un par de llaves. Entonces, el problema me dice los números primos menores que 25. ¿Qué es un número primo? Es todo aquel número que se puede dividir entre uno y entre él mismo. Entonces, este conjunto está formado por estos elementos: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y 23. Esto es la definición por extensión. Me indica que n es un conjunto finito, o sea, que es algo que se puede numerar y que se puede contar, que tiene un límite. Esto fue el ejemplo 1. Dentro del ejemplo 1 tenemos el conjunto de los números enteros es n, ya cambió la cosa, y tenemos toda esta notación. Esto es la definición por comprensión, es decir, que cumple con ciertas características específicas. Vamos a ver. Esta cosa se lee. N es el conjunto de los números X, tal que X es un número entero. Vámonos por partes. Dice, N es el conjunto de los números X, tal que esta línea, esta pequeña línea recta vertical, la leemos como tal que X es un número entero. Entonces, n es un conjunto infinito, porque no podemos saber cuántos números enteros vamos a tener. Ok, entonces, vamos al ejemplo número 2, que está acá abajo. Muy bien.
El conjunto de los números naturales menores que 10. Números naturales son aquellos números desde que la antigüedad el hombre empezó a contar. Los primeros hombres, hombres y mujeres, claro, que empezaron a observar que tenían una piedra, una vaca, dos brazos, bueno, igual no le decían brazos, pero son cosas reales. Esos son los números naturales, es decir, los positivos. N, el conjunto N, está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. Y tenemos la otra notación. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos notaciones? Pues que una, la primera, se le llama definición por extensión. Y esta notación es la definición por comprensión. ¿Y cómo se va a leer esto? Se lee. Dice N es el conjunto de los números X, tal que X es un número entero. Otra vez. El conjunto N es el conjunto de los números X, andaba leyendo otra cosa. N es el conjunto de los números X, tal que X pertenece, esa cosita se le dice pertenece al conjunto de los números naturales y X es menor que 10. Otra vez, el conjunto N es el conjunto de números X, tal que X pertenece al conjunto de los números naturales y X es menor que 0. Eso es la definición por comprensión. Muy bien. Ahora, esto es lo más básico de la teoría de conjuntos. ¿Qué sucede si un conjunto A contiene los elementos de otro conjunto B? Entonces se dice que B es subconjunto de A. ¿Cómo vamos a entender esto? Con un ejemplo. Traemos la libreta. Dice el ejemplo 3. Escribir el conjunto de los números impares mayores que 3 y menores que 20. Además, escribir el conjunto de los números primos mayores que 3 y menores que 20. Menciona cuál es el subconjunto. Muy bien, primero vamos a empezar a razonar qué me están pidiendo. Yo voy a escribir como por casos, por conjuntos. Escribe el conjunto de los números impares mayores que 3 y menores que 20. Lo vamos a escribir como el conjunto A. Son números mayores que 3 y menores que 20. Y son los números impares, o sea, los que no son pares, ¿verdad?
mayores que 3, está incluido el 3, por lo tanto es 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Ese es el conjunto A. Ahora vamos a nombrar conjunto B a los números primos mayores que 3 y menores que 20. Por lo tanto, queda 3, 5, 7. El 9 ya no es primo porque este 9 lo podemos dividir entre 3 y entre 1. Ya no es la clasificación de primo. 11, 13, 17, 19. Los elementos del conjunto B están en A. Por lo tanto, concluimos que B es el subconjunto, es un subconjunto de A. Esa sería la conclusión de este tercer problema. Ejemplo 4. Escribir el conjunto de los números pares menores que 14 por extensión y comprensión. Veamos. Extensión. Con lápiz por si nos equivocamos. ¿Cómo se escribe por extensión? Es una lista nada más. Una lista donde van a estar todos los elementos. Vamos, como son números, vamos a poner el conjunto n es igual, abrimos una llave, números pares menores que 14. Comenzamos con el par más pequeño, que es 2, 4, 6, 8, 10 y 12, porque tiene que ser menor que 14. Hasta ahí se acabó mi conjunto por extensión. Ahora vamos a escribir esto mismo por comprensión. La definición por comprensión. Y lo vamos a escribir de esta manera. El conjunto n igual vamos a abrir una llave. Necesito números pares menores que 14. Entonces yo voy a escribir un número x tal que x, mientras que x pertenezca a los pares y que x sea menor que 14. Y cerramos con una llave. Y lo vamos a leer. N es el conjunto de los números x, tal que x pertenece al conjunto de los números pares y x es menor que 14. Muy bien, pues con esto terminamos esta primera parte de la teoría de conjuntos. Espero que este video les haya servido y nos vemos en el próximo. Bye.